Una abogada desapareció sin dejar rastro durante un caso de alto perfil en 1998, dejando a todos desconcertados. Pero 5 años después, 3 niños se topan con algo y lo que descubren conmociona a toda la comunidad. El sol de mayo calentaba las calles de Guadalajara cuando Alejandra Gutiérrez Méndez se detuvo frente al espejo de su apartamento en Tlaquepaque. Sus dedos ajustaron meticulosamente el cuello de su característico traje verde oscuro mientras la voz del presentador de noticias resonaba desde la sala. Nuevas acusaciones de corrupción sacuden a la policía de Jalisco. Alejandra observó su reflejo con determinación. A sus 30 años, su presencia en el Tribunal Federal se había vuelto sinónimo de ese traje verde que tantos respetaban y otros tantos temían. Se apartó del espejo, tomó su maletín de cuero a juego y caminó hacia la pequeña sala. Antes de salir, se detuvo frente al acuario tropical que dominaba una esquina de la estancia. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre el cristal mientras los peces multicolores se acercaban, reconociéndola. «Hoy podría ser el día que cambie todo», murmuró a sus silenciosos confidentes mientras esparcía algunos copos de comida sobre la superficie del agua. «Si todo sale bien, este caso terminará pronto». Media hora después, Alejandra estaba sentada en la Flor de Córdoba, el café cerca de su apartamento, donde cada mañana pedía lo mismo: café negro sin azúcar y un pan dulce que rara vez terminaba. Su teléfono celular sonó, interrumpiendo su ritual matutino. No reconoció el número. «¿Licenciada Gutiérrez?» La voz al otro lado sonaba distorsionada, deliberadamente alterada. «Sabemos lo que está haciendo. Aún tiene tiempo de retirarse». La taza tembló en su mano, derramando café sobre la mesa de madera. Alejandra miró alrededor, buscando rostros sospechosos entre los clientes habituales. No había nadie observándola directamente, pero la sensación de vigilancia persistió incluso después de colgar sin responder. Con paso firme pero cauteloso, Alejandra caminó por las calles empedradas del centro histórico hacia el Palacio de Justicia. La Catedral Metropolitana se erguía majestuosa bajo el cielo azul, pero ella apenas la notó, concentrada en detectar cualquier señal de que estuviera siendo seguida. Varias veces cambió de dirección repentinamente, cruzó calles sin previo aviso, o se detuvo a mirar escaparates solo para revisar los reflejos en los vidrios. En su oficina, el reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Carmen Ortiz, su secretaria desde hacía 5 años, entró con una carpeta de documentos. «Buenos días, licenciada», saludó Carmen, observando las ojeras que Alejandra no había logrado disimular con maquillaje. «¿Todo bien? Parece cansada». «Estoy bien, Carmen. ¿Trajiste los expedientes que pedí?» Durante las siguientes horas, Alejandra y Carmen revisaron meticulosamente documentos que vinculaban a 3 jueces federales con el cártel de Jalisco. Transferencias bancarias sospechosas, decisiones judiciales favorables que coincidían con dichos pagos y testimonios anónimos formaban un patrón inequívoco de corrupción sistemática. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Alejandra mientras separaba los documentos en diferentes carpetas. «Necesito asegurarme de que esta información esté protegida». Con particular cuidado, introdujo los originales en su carpeta verde de cuero, su compañera inseparable en los tribunales. Las copias fueron distribuidas en sobres anónimos que guardó en diferentes compartimentos de su maletín. A las 2 de la tarde, Alejandra hizo una pausa para llamar a su hermano Miguel. «¿Seguimos con lo de esta noche?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Por supuesto», respondió Miguel desde su oficina en la universidad. «La chata a las 8. No me digas que vas a cancelar otra vez». «Tengo noticias importantes», dijo ella, bajando la voz. «No llegues tarde». Su siguiente llamada fue para su madre, doña Dolores,
viuda de un juez respetado y matriarca de una familia que valoraba la justicia por encima de todo. «Mamá, solo confirmo que estaré el domingo para el pozole», dijo con una sonrisa que su madre no podía ver, pero seguramente podía intuir. «Ten cuidado, mija», respondió Dolores con ese sexto sentido maternal que Alejandra había aprendido a respetar. «Últimamente te noto preocupada». «No te preocupes, mamá. Este caso terminará pronto y podré respirar nuevamente». Las horas pasaron con inquietante velocidad. A las 4:30 de la tarde, Alejandra consultó nerviosamente su reloj. Guardó los documentos finales en su carpeta verde y se levantó, alisando las arrugas invisibles de su traje. «Voy a encontrarme con el procurador federal en el Hotel Fiesta Americana a las 6», informó a Carmen mientras recogía su maletín. «Estos documentos pueden cambiarlo todo». Carmen asintió, notando la tensión en los hombros de su jefa. «¿Quiere que la acompañe?» «No es necesario. Es mejor que nadie nos vea juntas hoy». A las 4:42, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia captaron a Alejandra Gutiérrez descendiendo las escaleras principales. Su traje verde destacaba entre la muchedumbre de abogados y funcionarios que terminaban su jornada. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una determinación feroz. En la esquina, Javier, un vendedor de tacos que conocía a todos los abogados por sus pedidos habituales, la vio caminar hacia el estacionamiento donde dejaba su Volkswagen Jetta blanco cada mañana. «Hasta mañana, licenciada», gritó, pero ella pareció no escucharlo, absorta en sus pensamientos. Fue la última persona que vio a Alejandra Gutiérrez con vida. 4 horas más tarde, Miguel consultaba su reloj por 10ª vez en el restaurante La Chata. La mesa para 2 permanecía con un solo ocupante y el teléfono de Alejandra seguía enviándolo al buzón de voz. «Disculpe», le dijo al mesero que pasaba. «¿Podría traerme la cuenta?». Conduciendo hacia el apartamento de su hermana en Tlaquepaque, Miguel intentaba calmar su creciente ansiedad. Seguramente surgió algo con el caso, se repetía. O la reunión con el procurador se alargó. El portero del edificio lo saludó con familiaridad. ¿La licenciada? No ha regresado todavía. El apartamento estaba exactamente como Alejandra lo habría dejado por la mañana. La cama perfectamente hecha, una taza de café a medio tomar en la mesa de la cocina y el acuario con sus peces tropicales, única señal de vida en el silencioso espacio. A las 11 de la noche, Miguel ya había llamado a todos los contactos posibles. Finalmente, acudió a la delegación más cercana para reportar la desaparición de su hermana. «Probablemente está con algún novio», comentó despreocupadamente el oficial de guardia, un hombre de mediana edad con expresión aburrida. Las mujeres independientes como su hermana suelen tener vida doble. Mientras Miguel conducía de regreso a casa en la madrugada, intentando mantener la calma, su celular sonó. Era Carmen, la secretaria de Alejandra, con voz trémula. Encontraron el coche de ella en el estacionamiento del tribunal con el bolso y celular dentro, pero la carpeta verde con los documentos desapareció, y hay algo que no le conté a la policía. Alejandra recibió una llamada el jueves de alguien que se identificó como Comandante Robles, y después de eso se quedó pálida como si hubiera visto un fantasma. Miguel quedó paralizado con el teléfono pegado a su oreja, mientras Carmen le revelaba aquella información crucial. El comandante Robles era un nombre que aparecía repetidamente en los documentos que Alejandra había estado recopilando. La conexión era demasiado evidente para ignorarla. «Carmen, ¿estás segura que mencionó ese nombre específicamente?», preguntó, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Completamente segura», lo escribió en su agenda mientras hablaba con él. A primera hora de la mañana siguiente, Miguel entró apresuradamente al apartamento de su madre en la colonia Providencia,
Doña Dolores, vestida completamente de negro como si ya estuviera de luto, hablaba nerviosamente por teléfono mientras anotaba nombres en una libreta. Sí, prima Consuelo, cabello castaño hasta los hombros, traje verde oscuro, gracias por avisar a los demás. Al ver a su hijo, colgó inmediatamente. ¿Alguna noticia? La mesa del comedor ya se había transformado en un improvisado centro de operaciones. Fotografías recientes de Alejandra, su agenda personal que Dolores guardaba por si acaso, listas de contactos y una vela encendida frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe ocupaban el espacio donde los domingos compartían el tradicional pozole familiar. Encontraron su coche, mamá, pero ella no estaba, y su carpeta verde tampoco. 3 horas después, madre e hijo se encontraban en la delegación central, insistiendo para hablar con alguien de mayor rango después del trato negligente que habían recibido la noche anterior. Finalmente fueron atendidos por el detective Vargas, un hombre de aspecto cansado que tomaba notas mecánicamente mientras escuchaba su relato. ¿Mencionó su hermana algún tipo de amenaza reciente?, preguntó Vargas sin levantar la vista de su libreta. Me habló de llamadas anónimas, pero restó importancia, respondió Miguel, observando con frustración cómo el detective apenas parecía interesado. Dijo algo como, si me asusto con cada amenaza, nunca haré justicia en esta ciudad. Esa misma tarde, Miguel y su madre visitaron el despacho de Alejandra en el Palacio de Justicia, ahora acordonado con cinta policial. Carmen los recibió con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Los últimos documentos que revisamos implicaban directamente al comandante Robles como enlace entre los jueces y el cártel, explicó Carmen en voz baja. Alejandra estaba segura de que tenía suficiente para iniciar una investigación federal. Al anochecer, Miguel se reunió con Felipe Torres, un viejo amigo de la familia y periodista del El Informador, en un discreto café alejado del centro. Le mostró las fotografías de Alejandra que había preparado para distribuir. Necesito que mantengas esto en los medios, Felipe. Las autoridades quieren que este caso se olvide rápidamente. Felipe examinó las fotos con expresión grave. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sabes en qué estaba metida tu hermana, ¿verdad? Estamos hablando de gente muy poderosa. Al día siguiente, doña Dolores visitó la Basílica de Zapopan. Miguel la encontró arrodillada frente al altar, encendiendo velas mientras conversaba en voz baja con el padre Montero, un sacerdote anciano que conocía a la familia desde hacía décadas. Mi hija está viva, padre. Una madre siente estas cosas, le decía Dolores con fervor, apretando un rosario entre sus dedos arrugados. Mientras tanto, en la Plaza de la Liberación, Miguel y 3 amigos universitarios distribuían carteles con la fotografía de Alejandra, abordando a los transeúntes bajo el sol implacable de mayo. ¿Ha visto a esta mujer? Desapareció el viernes pasado. Es abogada, siempre viste un traje verde oscuro. La mayoría pasaba de largo, algunos tomaban los volantes por cortesía, pocos se detenían realmente interesados. Un vendedor ambulante mencionó haber visto a una mujer similar subiendo a un coche oscuro, pero al intentar obtener más detalles, su relato se volvió contradictorio. Al tercer día, Miguel consiguió una reunión con el subprocurador Ramírez, un hombre de mediana edad con profundas ojeras que había sido amigo del padre de Alejandra. Voy a ser franco, Miguel, dijo Ramírez, cerrando cuidadosamente la puerta de su despacho. Estamos enfrentando resistencia interna. Algunos no quieren que este caso avance. ¿Está diciendo que hay gente dentro de la Procuraduría obstaculizando la investigación? No he dicho eso, respondió Ramírez rápidamente, mirando hacia la puerta. Solo digo que tu hermana estaba investigando asuntos delicados. Esa misma noche, Carmen entregó a Miguel una carpeta con copias de algunos documentos que Alejandra había guardado separadamente. Ella dijo que si algo le pasaba, debía entregarle esto solo a usted.
explicó, mirando nerviosamente a su alrededor en el estacionamiento vacío donde habían acordado encontrarse. En su apartamento, Miguel extendió los documentos sobre la mesa. Transferencias bancarias a cuentas en Panamá, fechas de decisiones judiciales favorables al cártel, nombres en clave. En el centro de todo, aparecía repetidamente la referencia a una Operación Águila Blanca y los nombres de 3 jueces federales, incluido Eduardo Valverde. Al día siguiente, doña Dolores recorría los puestos cercanos al lugar donde encontraron el coche de Alejandra, mostrando su fotografía a vendedores y transeúntes. Mi hija llevaba un traje verde, cargaba un maletín del mismo color. Alguien debe haber visto algo, repetía con la determinación feroz que había transmitido a sus hijos. Una semana después del desaparecimiento, el periódico El Informador publicó en primera plana: abogada desaparecida investigaba corrupción policial. Felipe había cumplido su promesa, pero Miguel sabía que aquello solo aumentaría la presión sobre quienes quisieran silenciar la verdad. Esa noche, el teléfono en casa de doña Dolores no dejaba de sonar. Familiares, amigos, antiguos clientes de Alejandra, pero también curiosos y periodistas que habían conseguido el número. Mientras tanto, ella permanecía sentada junto al teléfono, un rosario entre los dedos, esperando la única llamada que realmente importaba. A las 3 de la madrugada, el celular de Miguel lo despertó de un sueño inquieto. Deja de buscar. Ella eligió el lado equivocado. La voz, distorsionada electrónicamente, se desvaneció antes de que pudiera responder. Inmediatamente se vistió y condujo hasta la delegación para reportar la amenaza. Mientras relataba lo sucedido a un oficial somnoliento, notó algo en su muñeca. Al estirar el brazo para escribir, la manga de su uniforme se levantó, revelando un tatuaje. Era un águila estilizada, idéntica al símbolo que aparecía en los documentos de Alejandra relacionados con la Operación Águila Blanca. Sus miradas se cruzaron por un instante tenso y el policía rápidamente cubrió el tatuaje, excusándose para hacer una llamada tan pronto como Miguel terminó su declaración. Miguel salió de la delegación con un escalofrío recorriéndole la espalda. El tatuaje del águila no podía ser coincidencia. Ahora comprendía por qué la investigación avanzaba tan lentamente. La corrupción se extendía hasta las mismas personas encargadas de resolverla. Un mes después de la desaparición de Alejandra, la investigación oficial prácticamente se había estancado. El caso fue relegado a un archivador del Departamento de Personas Desaparecidas, asignado a un detective sobrecargado que prometía revisiones periódicas. Miguel había solicitado una licencia en la universidad donde impartía clases de literatura comparada. Su apartamento, antes ordenado y minimalista, se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Mapas de Guadalajara cubrían una pared completa, con marcadores de colores señalando el tribunal, el estacionamiento donde desapareció Alejandra, la ubicación donde encontraron su coche y posibles rutas de escape. En otra pared, fotografías y recortes de periódicos formaban una cronología del caso, junto con perfiles de los jueces mencionados en los documentos y del enigmático comandante Robles. Mientras tanto, doña Dolores, que antes era una mujer social y activa en la comunidad católica, ahora rara vez salía de casa excepto para visitar diferentes iglesias cada semana. Aquel miércoles la encontró en la parroquia de Santa Teresa, donde no había estado antes. Cada iglesia tiene su propia energía, Miguel, le explicó cuando él la recogió. En alguna de ellas, Dios me escuchará más claramente. ¿Sigues sintiendo que está viva?, preguntó Miguel con suavidad, temiendo tanto la esperanza como su ausencia. Lo siento aquí, respondió ella, presionando su pecho. Una madre lo sabe. Miguel no tenía el corazón para contradecirla.
Cada día que pasaba sin noticias disminuía las probabilidades, pero él también se aferraba a esa posibilidad como un náufrago a un trozo de madera. Esa tarde, mientras revisaba nuevamente los expedientes judiciales relacionados con los 3 jueces mencionados en los documentos de Alejandra, notó un coche negro estacionado frente a su edificio. No era la primera vez que lo veía. Discretamente, anotó la placa en una libreta que llevaba consigo constantemente. Al regresar del Archivo Público de Jalisco, donde había pasado horas investigando casos anteriores, Miguel supo inmediatamente que alguien había estado en su apartamento. Nada faltaba, pero todo estaba ligeramente fuera de lugar. Libros no completamente alineados, cajones no del todo cerrados, papeles reorganizados sutilmente. El mensaje era claro, sabían lo que estaba haciendo y podían acceder a su espacio más íntimo cuando quisieran. El domingo siguiente, mientras visitaba a su madre, encontró a Sophie, su sobrina de 7 años, sentada en silencio en el dormitorio que Alejandra ocupaba de niña, montando sola un rompecabezas. «Abuelita, ¿la tía Ale volverá para terminarlo juntas?», preguntó la niña con inocencia cuando vio entrar a Miguel. El rompecabezas, apenas comenzado, mostraba lo que sería una imagen de la Catedral de Guadalajara. «Claro que sí, cariño», respondió doña Dolores desde la puerta, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tía Ale siempre cumple sus promesas. Esa misma noche, Miguel visitó a Carmen en su modesta casa en Tonalá. La secretaria de Alejandra le confesó entre susurros que había notado un coche siguiéndola durante varios días. «Tengo miedo, señor Gutiérrez. Creo que saben que le entregué esos documentos». 2 días después, Miguel se reunió secretamente con el subprocurador Ramírez en un restaurante alejado del centro. El funcionario parecía más demacrado que en su último encuentro. «Miguel, necesitas entender a qué te enfrentas», dijo Ramírez, mirando constantemente hacia la puerta. «Esta gente no tiene límites. El caso de tu hermana conecta con algo mucho más grande que la simple corrupción policial». «¿Sabe algo sobre el símbolo del águila?», preguntó Miguel, mostrándole discretamente un dibujo del tatuaje que había visto. Ramírez palideció visiblemente. «¿Dónde viste eso?». «En la muñeca de un policía. El mismo símbolo aparece en los documentos de Alejandra relacionados con algo llamado Operación Águila Blanca». «El Escuadrón Águila», murmuró Ramírez. «Un grupo especial dentro de la Policía Estatal, oficialmente dedicado a operaciones antinarcóticos. Extraoficialmente, tienen reputación de hacer el trabajo sucio para ciertas personas influyentes». Esa revelación llevó a Miguel a investigar más profundamente. Descubrió en Internet referencias al Escuadrón Águila, en artículos sobre operativos policiales especialmente violentos. En algunos foros anónimos se les acusaba de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Mientras visitaba la delegación central para insistir sobre el caso, Miguel observó con disimulo a varios agentes. Al menos 5 llevaban el mismo tatuaje, todos en posiciones estratégicas dentro del edificio. Ese mismo día, doña Dolores encontró mientras limpiaba el apartamento de Alejandra un sobre escondido en el fondo de su armario. Contenía fotografías de su hija con un hombre no identificado en una playa. Parecían cercanos, pero no en actitud romántica. Cuando Miguel mostró las fotos a Felipe Torres, el periodista reconoció inmediatamente al hombre. Es Eduardo Vega, un informante que trabajaba para la fiscalía. Desapareció hace unos 3 meses, justo cuando comenzaban a filtrarse rumores sobre la investigación de corrupción. La conexión era inquietante. ¿Había sido Vega la fuente de Alejandra? ¿Su desaparición había sido una advertencia que ella no atendió? Una tarde, mientras almorzaba cerca del Palacio de Justicia, Miguel notó a un hombre fotografiándolo discretamente desde otra mesa. No intentó confrontarlo, pero memorizó su rostro.
el mismo policía que había tomado su declaración sobre la llamada amenazante. 2 semanas después, doña Dolores recibió la visita inesperada de una mujer que se identificó como Lucía Montes, ex cliente de Alejandra. Su hija salvó mi vida cuando nadie más creía en mi inocencia, explicó la mujer. Quiero ayudar, pero necesitamos hablar en privado. La información proporcionada por Lucía permitió a Miguel acceder, a través de Felipe, a registros telefónicos que revelaron algo sorprendente. El último número que llamó a Alejandra antes de su desaparición pertenecía a un teléfono registrado a nombre del juez federal Eduardo Valverde. Al regresar a casa después de un día agotador de investigación, Miguel encontró su apartamento completamente destrozado, mucho peor que la primera vez. En la pared del salón, alguien había escrito con spray rojo: «Ella está viva, pero no por mucho tiempo», junto a un mapa rústico dibujado que parecía indicar una ubicación en las colinas de Zapopan. El mapa dibujado en la pared con aquella amenaza sangrienta paralizó a Miguel por unos instantes. Con manos temblorosas, fotografió el mensaje y el rudimentario mapa con su teléfono mientras usaba guantes para no contaminar posibles evidencias. No había duda. Alguien quería que fuera a ese lugar, en las colinas de Zapopan. Al amanecer del día siguiente, Miguel ya había contactado a Felipe Torres. Ambos hombres estudiaban meticulosamente el mapa dibujado en la pared, comparándolo con mapas reales de Zapopan desplegados sobre la mesa del periodista. «Esta formación parece corresponder a las colinas del norte», señaló Felipe, trazando un círculo con su dedo sobre el mapa oficial. «Hay un antiguo puesto militar abandonado en esta zona. Lo usaban para vigilancia durante los 70. 2 horas más tarde, Miguel y Felipe ascendían por un sendero escarpado en las colinas de Zapopan. La vegetación se volvía más densa a medida que se alejaban de los caminos turísticos. Miguel llevaba solo una mochila con agua y una pequeña cámara digital. «¿Estás seguro de que es prudente venir solos?», preguntó Felipe, jadeando por el esfuerzo. «Podría ser una trampa. Si aviso a la policía, cualquier evidencia desaparecerá antes de que lleguemos», respondió Miguel, sin detenerse. Tras una hora de caminata, encontraron la estructura, un pequeño edificio de concreto parcialmente cubierto por vegetación. A primera vista, parecía abandonado durante décadas, pero al acercarse, notaron señales recientes de actividad: huellas en el barro, colillas de cigarrillos, latas de refresco. «Alguien ha estado aquí hace poco», murmuró Felipe, fotografiando discretamente los alrededores. Cuando se disponían a entrar en la estructura, 2 hombres armados surgieron de entre los arbustos. Vestían ropa de civil, pero su postura delataba entrenamiento militar. «Esta es propiedad privada», espetó el más alto, con una mano apoyada sobre la pistola en su cinturón. «Salgan ahora o tendremos problemas». «Nos perdimos excursionando», improvisó Felipe. «Solo buscábamos el sendero principal». Los hombres los escoltaron prácticamente a punta de pistola hasta el sendero turístico, advirtiéndoles que no regresaran. Durante el descenso, Miguel notó que uno de ellos llevaba el mismo tatuaje del águila en el antebrazo. De regreso en la ciudad, mientras conducía hacia su apartamento, Miguel recibió una llamada urgente de Carmen. «Encontré algo en los archivos», dijo la secretaria, con voz entrecortada por la ansiedad. «Documentos que Alejandra ocultó antes de desaparecer. Necesitamos vernos inmediatamente». Acordaron encontrarse en un café cerca de la Universidad de Guadalajara, un lugar concurrido donde pasarían desapercibidos. Miguel llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa con vista a la entrada. Consultaba nerviosamente su reloj mientras los minutos pasaban sin señales de Carmen. 20 minutos después de la hora acordada, el sonido de sirenas de ambulancia rompió la calma de la tarde. Miguel sintió un escalofrío premonitorio. Dejó un billete sobre la mesa y corrió hacia el sonido, 2 calles más abajo.
Una multitud se había congregado alrededor de una figura tendida en el pavimento. Al abrirse paso entre la gente, el corazón de Miguel se detuvo por un instante. Carmen yacía inmóvil, un charco de sangre expandiéndose bajo su cabeza. Un testigo describía a la policía cómo un vehículo negro había acelerado deliberadamente hacia ella cuando cruzaba la calle. Horas más tarde, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil de Guadalajara, Miguel permanecía junto a la cama de Carmen. La mujer, conectada a múltiples máquinas, luchaba por cada respiración. Sus ojos se abrieron brevemente, reconociendo a Miguel. «Acuario», susurró con extrema dificultad, su voz apenas audible. «Pendrive», dentro de la piedra azul. Miguel y doña Dolores se dirigieron inmediatamente al apartamento de Alejandra. Con cuidado, removieron las piedras decorativas del acuario hasta encontrar una de color azul que parecía artificial. Al examinarla, descubrieron que se abría, revelando un pequeño dispositivo USB protegido por una envoltura plástica. En la pantalla del ordenador portátil de Miguel aparecieron decenas de archivos. Fotografías de encuentros entre jueces y miembros conocidos del cártel, documentos bancarios escaneados y un archivo de audio titulado Última Defensa. La voz de Alejandra, clara y metódica, emergió de los altavoces. Durante casi 40 minutos, documentaba sistemáticamente evidencias contra el comandante Robles y 3 jueces federales, incluido Eduardo Valverde. La grabación terminaba abruptamente con el sonido de una puerta abriéndose y la voz de Alejandra diciendo: «¿Quién es usted? Esta es una oficina privada». Mientras examinaban más fotografías del dispositivo, doña Dolores reconoció a uno de los hombres. «Este hombre estuvo en nuestra casa hace unos 8 meses», dijo, señalando a un individuo de aspecto distinguido junto a Valverde. Alejandra lo presentó como un cliente. Esa noche, el noticiero local transmitió una declaración del procurador de Jalisco que dejó a Miguel estupefacto. La investigación ahora considera la posibilidad de que la abogada Gutiérrez haya huido voluntariamente, tras descubrir cuentas bancarias no declaradas en Panamá vinculadas a su nombre. Furioso, Miguel confrontó al nuevo detective asignado al caso tras la transferencia de Ramírez. «Esas cuentas son falsas. Están plantando evidencias para destruir su reputación». El detective, un hombre joven con expresión impasible, respondió fríamente: «Seguimos todas las pistas, señor Gutiérrez, incluso las que no le gustan». Al día siguiente, cuando Miguel regresó al hospital para visitar a Carmen, descubrió que había fallecido misteriosamente durante la noche, a pesar de estar estable, según el reporte médico anterior. La enfermera de turno evitó su mirada cuando preguntó por las circunstancias. Derrotado, regresó a casa al anochecer. Bajo la puerta de su apartamento encontró un sobre sin remitente. Dentro había únicamente una tarjeta de visita del juez Eduardo Valverde con un mensaje manuscrito. «Mañana, 10 horas, mi despacho. Venga solo. Sé dónde está su hermana». La tarjeta de visita de Valverde quemaba entre los dedos de Miguel como si fuera brasa viva. El juez, que posiblemente estaba implicado en la desaparición de su hermana, ahora lo citaba personalmente. Aquella noche apenas pudo dormir, observando repetidamente el rectángulo de cartulina satinada sobre su mesita de noche, mientras el reloj digital marcaba implacablemente las 4:37 de la madrugada. La decisión de acudir a la cita era arriesgada, pero la posibilidad de obtener información sobre Alejandra superaba cualquier temor personal. Antes del amanecer, Miguel ya había elaborado un plan. No iría desprotegido. En un café alejado del centro, Miguel se reunió con Felipe Torres a las 7 de la mañana. Le entregó una copia completa del pendrive encontrado en el acuario. «Si no te llamo antes del mediodía, publica todo y envíalo a la Procuraduría Federal en Ciudad de México», instruyó Miguel, revolviendo un café que no tenía intención de beber.
no a las autoridades locales, directamente a la federal. Felipe asintió gravemente mientras guardaba el dispositivo. Ten cuidado, este hombre ha destruido vidas con solo firmar documentos. A las 9:45, Miguel atravesaba los detectores de metal en la entrada del Tribunal Federal. Notó cómo varios guardias con el tatuaje del águila seguían sus movimientos con miradas penetrantes. Se preguntó si el edificio entero estaba bajo control del Escuadrón Águila. El despacho del juez Valverde ocupaba la esquina más privilegiada del cuarto piso. La decoración ostentosa contrastaba con la sobriedad del resto del edificio. Muebles de caoba, alfombras persas y paredes cubiertas de reconocimientos. Un impresionante diploma enmarcado de la UNAM presidía el espacio junto a una fotografía donde Valverde estrechaba la mano del presidente de la República. Señor Gutiérrez, puntual como un reloj suizo, saludó Valverde, un hombre de 60 años con cabello perfectamente peinado y traje impecable. Por favor, siéntese. ¿Café? Sin esperar respuesta, sirvió 2 tazas de porcelana fina. Sus movimientos eran precisos, casi ensayados, como si interpretara una obra de teatro para un público invisible. Su hermana cometió el error de confiar en las personas equivocadas, comenzó Valverde, sentándose frente a Miguel. Una abogada brillante, sin duda. Podría haber llegado muy lejos si hubiera entendido cómo funciona realmente el sistema. Miguel apretó los puños bajo la mesa mientras mantenía su rostro impasible. ¿Dónde está Alejandra? Valverde deslizó un sobre manila por la superficie pulida de la mesa. Aquí tiene la prueba de que está viva. La foto fue tomada hace una semana. Con manos temblorosas, que no pudo controlar, Miguel abrió el sobre y extrajo una fotografía. El impacto fue inmediato. Alejandra aparecía en una habitación austera, sosteniendo un periódico reciente. Su rostro estaba más delgado, pero mantenía aquella mirada determinada que la caracterizaba. Un hematoma violáceo manchaba su sien derecha. Los términos son sencillos, expuso Valverde fríamente, mientras Miguel luchaba por recuperar la compostura. Usted entrega todas las copias de los documentos, el pendrive, y convence a su madre de detener la búsqueda. A cambio, su hermana será liberada en algún lugar de la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo sé que cumplirá?, preguntó Miguel, estudiando nuevamente la fotografía, buscando detalles que confirmaran su autenticidad. No lo sabe, pero no tiene alternativas, ¿verdad? Al salir del tribunal, Miguel llamó inmediatamente a Felipe con manos temblorosas. Necesito más tiempo, no publiques nada todavía. Esa misma tarde, doña Dolores recibió en su casa a un hombre de aproximadamente 50 años, con una cicatriz prominente en el mentón y mirada nerviosa que se identificó como Joaquín Vega. Trabajé en seguridad del tribunal, explicó, sentado incómodamente en el borde del sofá. Vi a su hija aquel día. Miguel, que había llegado apresuradamente tras la llamada de su madre, escuchaba con atención mientras Vega relataba lo que había presenciado. Alejandra estaba siendo seguida por una camioneta negra con cristales oscuros. Reconocí a uno de los hombres dentro como ex compañero de la policía. Ahora trabaja para el cártel. Después de que Vega se marchara, Miguel investigó rápidamente su nombre en Internet. Encontró noticias sobre su despido por conducta impropia, pero también sobre denuncias que había presentado contra corrupción policial, lo que daba credibilidad a su testimonio. Sin embargo, cuando Miguel mencionó a Vega ante las autoridades, el detective a cargo desestimó su declaración. Es un policía deshonesto, despedido por corrupción. Su testimonio carece de credibilidad. 2 días después, Miguel se reunió secretamente con Martínez, un investigador privado recomendado por Felipe. La plaza pública bulliciosa proporcionaba el anonimato perfecto para su encuentro. Necesito que verifique la autenticidad de esta foto, pidió Miguel, entregándole una copia de la imagen proporcionada por Valverde. Y también que rastree este número telefónico
que ha estado llamando a mi madre. Mientras tanto, El Informador, ahora bajo nueva dirección editorial, tras la misteriosa transferencia de Felipe a otra sección, publicó un artículo difamatorio sobre Alejandra, insinuando vínculos con el narcotráfico. Doña Dolores lloró desconsoladamente leyendo aquellas acusaciones. ¿Cómo pueden hacerle esto? Alejandra nunca se involucraría con criminales. Miguel enfrentó furioso al nuevo editor, descubriendo que Felipe había sido apartado y que el artículo había sido sugerido por un asesor del gobierno estatal. De regreso a casa después de un día agotador, Miguel recibió una llamada de Martínez. La foto fue manipulada. Alejandra no está viva en la imagen. Es un montaje creado a partir de fotos antiguas. Y descubrí algo sobre la camioneta negra. Pertenece a una empresa fantasma registrada a nombre de la esposa del juez Valverde y fue vista entrando a una propiedad rural en las cercanías del lago de Chapala la noche de la desaparición. La revelación de Martínez sobre la foto manipulada y la camioneta negra cambiaba completamente el panorama. Miguel sintió cómo la esperanza y la desesperación luchaban dentro de él. Si Valverde había mentido sobre la foto, probablemente Alejandra no estaba viva. Pero ahora tenían una pista concreta: la propiedad en Chapala. ¿Puedes llevarme allí?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Es arriesgado, pero podemos observar desde el lago. Tengo un contacto que nos prestará un bote, respondió Martínez. Al amanecer del día siguiente, Miguel y Martínez navegaban por las aguas tranquilas del lago de Chapala. Vestían como turistas comunes, con sombreros, gafas de sol y cámaras colgadas al cuello. Martínez dirigía la pequeña embarcación hacia la orilla norte, donde se ubicaba la propiedad de los Valverde. Ahí está, señaló Martínez, pasándole unos binoculares. A través de los lentes, Miguel observó una imponente casa colonial rodeada por un extenso jardín que descendía hasta la orilla. Varios vehículos estaban estacionados frente a la entrada principal, y hombres con postura militar patrullaban el perímetro. «Reconozco a ese», murmuró Martínez, fotografiando discretamente con una cámara de largo alcance. «Ex policía federal, ahora trabaja para grupos privados. Es especialista en interrogatorios». La palabra interrogatorios provocó un escalofrío en Miguel. Mientras documentaban la propiedad, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un vecino de su madre. «Señor Gutiérrez, su madre se desmayó mientras encendía velas. La ambulancia ya viene en camino». 30 minutos después, Miguel corría por los pasillos blancos y asépticos del Hospital Ángeles. Encontró a doña Dolores conectada a monitores cardíacos, su rostro pálido contra las sábanas inmaculadas. «Sufrió un colapso nervoso», explicó el médico, un hombre joven con expresión compasiva. «El estrés prolongado ha agravado su condición cardíaca preexistente. Necesita reposo absoluto». Miguel asintió, devastado por la culpa. Había estado tan enfocado en encontrar a Alejandra que no había prestado suficiente atención al deterioro de la salud de su madre. Mientras esperaba en el pasillo a que terminaran unos análisis, una enfermera de mediana edad se acercó cautelosamente. «Soy Elena, prima de Carmen Ortiz», dijo en voz baja, mirando nerviosamente alrededor. «Ella me habló de usted y su hermana antes del accidente». La enfermera deslizó discretamente un trozo de papel doblado en la mano de Miguel. «Carmen mencionó este lugar. Dijo que Alejandra una vez comentó sobre esto como un plan B». El papel contenía una dirección en Chapala, no lejos de la propiedad que habían observado esa mañana. De regreso en su apartamento, Miguel contemplaba alternativamente el papel con la dirección y una fotografía de su madre tomada meses antes. El conflicto era evidente en su rostro. Seguir investigando podría poner en peligro a doña Dolores, pero abandonar significaría traicionar a Alejandra.
Al día siguiente, mientras revisaba su correspondencia, encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro había únicamente una llave numerada y un billete escrito a mano. Depósito 23. Estación de autobuses central. La estación bullía de actividad cuando Miguel llegó. Siguiendo las señales, encontró la sección de casilleros de depósito. Con el corazón acelerado, introdujo la llave en el casillero número 23. Dentro encontró un teléfono celular antiguo, modelo Nokia. Lo encendió con manos temblorosas, sorprendido de que aún tuviera batería. La pantalla se iluminó, mostrando mensajes de texto entre Alejandra y un contacto identificado solo como PF. El último mensaje, enviado el día de la desaparición, decía: «Tengo todo, encuentro confirmado. Después de esto, no habrá vuelta atrás». Miguel llevó inmediatamente el teléfono al nuevo subprocurador, un hombre considerablemente más joven que Ramírez, quien prometió analizar personalmente la evidencia. «Esto podría ser clave para el caso», aseguró el funcionario. «Lo manejaré con la máxima prioridad». 2 semanas más tarde, cuando Miguel regresó para preguntar sobre los avances, recibió una respuesta que lo dejó atónito. «¿Qué teléfono? No hay registro de que usted haya entregado tal evidencia», respondió el subprocurador, evitando su mirada. «Esto es obstrucción de justicia», exclamó Miguel, golpeando el escritorio. «Usted mismo recibió el teléfono. Hay cámaras de seguridad que lo prueban». «Le sugiero que modere su tono, señor Gutiérrez», respondió fríamente el funcionario. «Interferir con una investigación federal podría tener consecuencias legales». Frustrado y furioso, Miguel abandonó el edificio de la Procuraduría. Mientras cruzaba el estacionamiento hacia su coche, un hombre anciano se acercó apresuradamente. «Señor Gutiérrez», dijo en voz baja, «soy José, ex conserje del Palacio de Justicia. Están borrando todas las pruebas, pero tengo algo que salvé de las cámaras de seguridad. Encuéntreme mañana a medianoche en el estacionamiento de la catedral. Venga solo, a mí también me están vigilando». La lluvia caía suavemente sobre Guadalajara cuando Miguel llegó al estacionamiento de la catedral exactamente a medianoche. Las gotas formaban charcos que reflejaban las luces tenues de las farolas, creando un ambiente fantasmal. Pocos autos permanecían estacionados a esa hora, la mayoría pertenecientes a trabajadores nocturnos de los bares cercanos. José emergió de entre las sombras como una aparición, mirando nerviosamente en todas direcciones. Su gabardina desgastada estaba empapada por la lluvia, y su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba un miedo palpable. «No tengo mucho tiempo», susurró el anciano, acercándose a Miguel. «Descubrieron que guardé esto, y ya recibí amenazas». Con manos temblorosas, José extrajo de su gabardina un sobre marrón protegido con plástico para evitar que se mojara. «Dijeron que las grabaciones se perdieron en una falla técnica, pero guardé esta copia antes de que las borraran». Miguel tomó el sobre, sintiendo su peso, como si contuviera mucho más que una simple cinta. «¿Qué hay aquí exactamente?» «Lo que realmente pasó el día que se llevaron a su hermana», respondió José, ya retrocediendo hacia las sombras. «Tenga cuidado, joven, estos hombres están en todas partes». De vuelta en su apartamento, Miguel conectó un viejo reproductor de VHS a su televisor. La cinta dentro del sobre estaba etiquetada simplemente con la fecha, 23/5/98. Con el corazón acelerado, presionó el botón de reproducción. La imagen granulada pero clara mostraba el estacionamiento del tribunal. La cámara capturaba el momento exacto en que Alejandra, con su inconfundible traje verde, caminaba hacia su automóvil. De pronto, 2 hombres la abordaron. Hubo un forcejeo breve pero violento, y finalmente la introdujeron a la fuerza en una camioneta negra con placas diplomáticas. Miguel contuvo la respiración durante toda la secuencia. Ahí estaba, la prueba definitiva.
No había sido una desaparición voluntaria ni una fuga. Alejandra había sido secuestrada en pleno día, en el estacionamiento de un edificio gubernamental. A la mañana siguiente, Miguel visitó una tienda especializada en el centro. Pagando en efectivo y usando gorra y gafas oscuras para no ser reconocido, solicitó 3 copias de la cinta. El técnico, un hombre mayor que no hizo preguntas, completó el trabajo en 1 hora. «Voy a necesitar que firme este recibo», dijo el técnico, extendiendo un papel. «Preferiría no dejar registro», respondió Miguel, colocando billetes adicionales sobre el mostrador. El técnico asintió, haciendo desaparecer el dinero. «Nunca lo vi, señor, y nunca vi estas cintas». Durante las siguientes horas, Miguel entregó las copias a 3 personas en las que confiaba: Felipe Torres, Martínez y Elena, la enfermera prima de Carmen. A cada uno le dio instrucciones específicas sobre qué hacer si algo le sucedía. «Si no tienes noticias mías en 3 días, envía esto directamente a la Procuraduría Federal en Ciudad de México», le indicó a Felipe, entregándole además una carta detallando todo lo descubierto hasta el momento. Esa misma tarde, Miguel compró un boleto para Ciudad de México en la terminal de autobuses. Mientras esperaba la salida, observaba atentamente a su alrededor, consciente de que probablemente estaba siendo seguido. Notó a un hombre con chamarra de cuero que parecía demasiado interesado en el periódico que fingía leer. El imponente edificio de la Procuraduría Federal en Ciudad de México contrastaba con la desorganización de las oficinas locales en Guadalajara. Miguel pasó por rigurosos controles de seguridad antes de ser conducido al despacho del procurador Arturo Herrera, un hombre de aproximadamente 35 años con una mirada intensa y honesta. «Lo que tenemos aquí es evidencia de un desaparecimiento forzado con posible involucramiento de autoridades», dijo Herrera después de ver la grabación. «Esto es gravísimo, señor Gutiérrez. Las placas diplomáticas, la coordinación del operativo, esto no fue improvisado». De regreso en Guadalajara, Miguel visitó a doña Dolores en el hospital. Su madre parecía haber envejecido años en pocas semanas. Su cabello, antes con algunas canas dispersas, ahora estaba completamente blanco. Entre sus dedos sostenía firmemente un rosario. «Soñé con Alejandra anoche», murmuró doña Dolores con la mirada perdida en la ventana. Estaba en paz, Miguel. Aquella noche, mientras cenaba en casa, Miguel encendió el televisor para ver las noticias locales. El presentador informaba sobre la muerte de José, el ex conserje del Palacio de Justicia, en un asalto violento en la periferia de Guadalajara. Según el reporte, lo habían encontrado con múltiples puñaladas en un callejón. El teléfono de Miguel sonó casi inmediatamente. Era Herrera, con voz agitada y nerviosa. «Invadieron mi apartamento anoche», dijo el procurador, sin saludar siquiera. «No se llevaron nada, pero dejaron una foto de mis hijos en la escuela sobre mi almohada. Nos están advirtiendo que retrocedamos, Miguel». Días después, doña Dolores recibió el alta hospitalaria. Miguel la ayudó a entrar en casa, donde el improvisado altar con fotos de Alejandra, velas y flores permanecía intacto en la sala de estar. «Va a volver», susurró doña Dolores, encendiendo una nueva vela. «Lo siento en mi corazón». Esa misma tarde, Miguel conoció a Luisa Mendoza, una periodista de investigación especializada en casos de desapariciones forzadas. Su rostro, marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, contaba la historia de los riesgos de su profesión. «He leído sobre el caso de tu hermana», dijo Luisa, mientras revisaba sus notas en un café discreto. «Conozco bien cómo funcionan estos desaparecimientos forzados. Quiero ayudar». Después de revisar todas las evidencias con Luisa, incluyendo la grabación del estacionamiento, Miguel recibió una llamada de Martínez. «Identifiqué la placa diplomática de la camioneta. Pertenece al consulado uruguayo, pero el vehículo fue reportado como robado 3 días antes de la desaparición.
Y acabo de descubrir algo más importante. Uno de los hombres que aparece forzando a su hermana dentro del vehículo es nada menos que Rafael Robles, el excomandante que desapareció misteriosamente después de que la investigación por corrupción comenzara. La identificación de Rafael Robles en las imágenes encendió una llama de esperanza en la investigación. Miguel no podía creer lo que escuchaba. El excomandante, supuestamente desaparecido, había participado directamente en el secuestro de Alejandra. ¿Estás completamente seguro?, preguntó, aferrándose al teléfono como si fuera un salvavidas. Sin duda, confirmó Martínez. Además, he descubierto que está viviendo bajo identidad falsa en Cancún. Se hace llamar Ricardo Benítez y administra un pequeño restaurante en la zona hotelera. Mientras Luisa Mendoza preparaba una explosiva reportaje para El Universal, un periódico nacional con sede en Ciudad de México y sin los compromisos locales que habían silenciado a El Informador, un descubrimiento fortuito estaba a punto de cambiar todo el curso de la investigación. En las colinas de Zapopan, 3 niños disfrutaban de sus vacaciones escolares, explorando las famosas cavernas. Pedro, de 12 años, Luisa, de 11, y Diego, de 13, se habían aventurado más allá del circuito turístico habitual, equipados con linternas y mochilas llenas de golosinas. «Miren esto», exclamó Diego, señalando una estrecha apertura disimulada por la vegetación. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente». Los 3 niños, movidos por la curiosidad que define a la infancia, se deslizaron por el pasaje, descubriendo con asombro que conducía a un espacio artificial, un búnker militar abandonado. El interior estaba polvoriento, pero mostraba signos de uso reciente. Equipos de radio obsoletos, sillas metálicas oxidadas, una mesa con papeles deteriorados y en un rincón apartado, una carpeta verde descolorida que inmediatamente captó la atención de Pedro. «Miren lo que encontré», dijo, examinando cuidadosamente el contenido. Un diario personal parcialmente dañado por la humedad y una alianza de oro con las iniciales AGM grabadas en su interior. Asustados por la magnitud de su descubrimiento, los jóvenes decidieron llevarse solo el diario y la alianza, que mostraron al padre de Pedro esa misma tarde. El oficial González, padre de Pedro y miembro de la Policía Federal, reconoció inmediatamente las iniciales. Durante meses, el caso Gutiérrez había sido tema de conversación entre sus colegas, algunos considerándolo un símbolo de la corrupción institucional, otros tratándolo como un inconveniente que debía ser olvidado. «¿Dónde encontraron esto?», preguntó con una seriedad que asustó a los niños. Después de escuchar su relato, González tomó una decisión que podría costarle su carrera: contactar directamente a Miguel Gutiérrez, evitando los canales oficiales. «No confío en nadie dentro de la corporación con esto», explicó cuando se encontraron en un parque alejado. «Demasiados tienen ese tatuaje del águila». Miguel recibió el diario y la alianza con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la joya, un regalo de graduación que su madre había dado a Alejandra con sus iniciales grabadas. Ver algo que había pertenecido a su hermana, algo que había tocado sus dedos, desató un torrente de emociones que apenas pudo contener. El diario, parcialmente dañado por la humedad, contenía entradas de los últimos días de Alejandra. 20:05:98. Hoy confirmé lo que sospechaba. La operación Águila Blanca no es solo sobre drogas. Es una red de tráfico de influencias que controla decisiones judiciales en todo Jalisco. Tengo los extractos bancarios, las fechas de las decisiones favorables y los pagos correspondientes. B, S y L están todos involucrados. El comandante R es el intermediario con el cártel. 22:05:98. Recibí otra llamada anónima. Esta vez mencionaron a Miguel y mamá. Tengo miedo, pero no puedo retroceder. Mañana me encuentro con el procurador federal.
Dejé copias de los documentos en 3 lugares diferentes. Si algo me sucede, la última entrada quedaba incompleta, como si hubiera sido interrumpida abruptamente. Con estas nuevas evidencias, Miguel confrontó al subprocurador actual, quien reluctantemente autorizó una operación para investigar el búnker. El equipo forense encontró un ordenador antiguo y más documentos, incluyendo fotografías comprometedoras de jueces con líderes del cártel, registros de transferencias bancarias internacionales y un mapa detallado de la Operación Águila Blanca. Entre los hallazgos más perturbadores estaba una carta sellada dirigida a Miguel, fechada el 21 de mayo de 1998. Querido hermano, si estás leyendo esto, algo salió mal. Los documentos adjuntos lo prueban todo. Cuida a mamá. No confíes en nadie de la policía local, especialmente en el comandante Robles. Ve directamente a la prensa internacional. Te quiero. Ale. Días después de estos descubrimientos, el cuerpo del juez Valverde fue encontrado en su casa, aparentemente un suicidio con un disparo en la cabeza. Junto al cadáver, una carta confesando su participación con el cártel y en la desaparición de Alejandra, sin mencionar otros nombres ni su paradero. Para Miguel y doña Dolores, el supuesto suicidio parecía un intento conveniente de cerrar el caso con un único culpable, protegiendo a los demás involucrados. Valverde era poderoso, pero no actuaba solo, insistió Miguel al procurador federal, que asumió personalmente el caso tras las revelaciones del búnker. Mientras Miguel estaba absorto en la lectura de la carta de su hermana, su teléfono sonó insistentemente. Era Herrera con noticias urgentes. Robles aceptó colaborar a cambio de reducción de pena. Está confesando todo, Miguel. Dice que sabe exactamente dónde está el cuerpo de Alejandra y lo peor. El juez Valverde acaba de ser encontrado muerto en su casa con un disparo en la cabeza y una supuesta carta de confesión a su lado. Las palabras de Herrera resonaron en la mente de Miguel como un trueno devastador. La confesión de Robles significaba finalmente conocer la verdad, pero también enfrentar la realidad que había temido durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Miguel observaba a través de un cristal polarizado mientras Rafael Robles, ahora con el cabello completamente canoso y el rostro surcado por arrugas prematuras, confesaba ante una cámara en la sala de interrogatorios de la Procuraduría Federal. Sus manos, esposadas a la mesa metálica, temblaban ligeramente. Ella fue interceptada en el estacionamiento conforme al plan, relataba Robles con voz monótona, como si describiera un procedimiento rutinario. Valverde había dado la orden después de confirmar que tenía documentos que los implicaban a todos. Miguel apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. Martínez, a su lado, colocó una mano sobre su hombro en señal de apoyo. La llevamos al búnker porque nadie podía escuchar los gritos allí, continuó Robles. Era una antigua instalación militar de los 70, ahora utilizada por el cártel para interrogatorios. La descripción clínica del lugar donde su hermana había pasado sus últimas horas hizo que Miguel sintiera náuseas. Cada palabra de Robles era un puñal que se clavaba profundamente en su alma. Ella nunca habló, admitió Robles, con lo que parecía un atisbo de admiración en su voz. Incluso después de horas, se mantuvo firme. Dijo que ya había enviado copias a periodistas internacionales y que cualquier cosa que le hiciéramos solo confirmaría su investigación. En otra oficina de la Procuraduría, Herrera analizaba junto a peritos forenses la carta de suicidio de Valverde. Un especialista en caligrafía señalaba inconsistencias en los trazos. La letra parece forzada, como si alguien hubiera intentado imitar su escritura, explicaba el perito. Y resulta sospechoso que solo mencione su propio involucramiento, protegiendo a los demás implicados. Mientras tanto, sobre el lago de Chapala,
varios helicópteros sobrevolaban la zona mientras barcos de la Marina Mexicana se posicionaban estratégicamente. Buzos con equipo especializado se preparaban para descender a las profundidades oscuras donde, según Robles, yacía el cuerpo de Alejandra. Al tercer día, cuando quedó claro que no conseguiríamos la información, el juez Sánchez ordenó su ejecución. Había confesado Robles. Transportamos su cuerpo en un bote hasta la parte más profunda del lago y lo arrojamos con pesos de concreto. Miguel y doña Dolores esperaban en una sala austera de la Procuraduría, donde el procurador jefe les informaba sobre la operación de búsqueda. Doña Dolores, con un rosario entre los dedos, asentía mecánicamente mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. «Haremos todo lo posible para recuperar sus restos», aseguraba el funcionario. «Es importante que tengan en cuenta que después de 5 años, las condiciones pueden dificultar». «Solo queremos traerla a casa», interrumpió Miguel, tomando la mano de su madre. Esa tarde, doña Dolores se arrodilló ante la imagen de la Virgen en la iglesia de Zapopan. Su figura menuda parecía aún más frágil bajo la luz tenue que se filtraba por los vitrales. «Ayúdame a encontrar a mi hija, para que pueda descansar en paz», oraba en un susurro entrecortado. «Dame fuerzas para aceptar lo que venga». 3 días después, los buzos emergieron de las aguas del lago, señalando que habían encontrado algo. Los oficiales en tierra se movilizaron rápidamente y un perímetro de seguridad fue establecido alrededor del área de operaciones. Una semana más tarde, Miguel identificaba formalmente los objetos personales recuperados junto con los restos mortales. El reloj que él le había regalado a Alejandra en su 30º cumpleaños, milagrosamente aún funcionando a pesar de los daños. «El análisis de ADN confirmará la identidad», explicó el forense, «pero los registros dentales ya muestran una coincidencia preliminar». En la redacción de El Universal, Luisa Mendoza finalizaba su reportaje mientras los editores preparaban la primera plana. El titular, «Caso Traje Verde, desmantelada red de corrupción judicial en Jalisco», ocuparía al día siguiente los kioscos de todo el país. La operación que siguió, bautizada oficialmente como Caso Traje Verde, en homenaje a Alejandra, resultó en la detención de 12 funcionarios de alto rango, incluyendo a los 2 jueces federales sobrevivientes, 5 policías de élite que servían como enlace con el cártel, y 3 líderes criminales. Las televisoras transmitían en vivo los arrestos. Algunos de los detenidos cubrían sus rostros avergonzados, mientras otros miraban desafiantes a las cámaras, como si aún no creyeran que su poder había terminado. En octubre de 2003, doña Dolores recibió en su casa la urna con los restos de Alejandra, colocándola temporalmente en el altar improvisado de la sala, rodeada de velas y flores. «Mi niña ha vuelto a casa», murmuró, acariciando la urna como si pudiera sentir a su hija a través del frío metal. Días después, miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre en el Panteón de Mezquitán. Estudiantes de Derecho de toda la región asistieron portando carteles con el rostro de Alejandra, y muchos vestían trajes o blazers verdes en su honor. Cuando la mayoría de los asistentes ya se había retirado, Miguel colocó cuidadosamente sobre el cenotafio el traje verde de Alejandra que había conservado durante 5 años, preservando el aroma de su perfume favorito. Doña Dolores depositó un ramo de flores blancas mientras las lágrimas caían libremente por su rostro envejecido. Tras el funeral, cuando la multitud ya se había dispersado, un hombre mayor desconocido se acercó a Miguel y le entregó discretamente un pendrive. «Su hermana me envió esto una semana antes de desaparecer. Soy periodista jubilado en Madrid. Ella me pidió que se lo entregara personalmente si algo le sucedía, y contiene un archivo llamado Última Defensa, que solicitó fuera abierto cuando todo terminara. Creo que este momento ha llegado».
Miguel contempló el pendrive en su mano, sintiendo su peso como si contuviera todo el legado de Alejandra. El periodista español desapareció entre las tumbas del Panteón de Mezquitán, dejándolo con la última pieza del rompecabezas que su hermana había construido meticulosamente antes de su muerte. 5 años después de aquel funeral, el Instituto Alejandra Gutiérrez para Defensa de los Derechos Humanos se alzaba como un edificio moderno en el corazón de Ciudad de México. Miguel, ahora director de la institución, observaba desde su despacho las fotografías de su hermana que decoraban las paredes junto a diplomas y reconocimientos. En una vitrina de cristal, la restaurada carpeta verde descansaba como reliquia y símbolo de todo lo que representaba. Aquella tarde, Miguel conectó el pendrive al ordenador, abriendo finalmente el archivo Última Defensa que había guardado para este momento especial, el 5º aniversario de la fundación del instituto. La pantalla se iluminó con el rostro de Alejandra, viva, determinada, vistiendo su característico traje verde. Si estás viendo esto, Miguel, significa que mis sospechas eran correctas. Comenzó Alejandra, su voz clara y firme, resonando en la oficina vacía. Lo que descubrí es más grande de lo que imaginábamos. No es solo corrupción local, es un sistema diseñado para proteger a quienes deberían garantizar la justicia. Doña Dolores, sentada junto a Miguel, no pudo contener las lágrimas silenciosas al escuchar nuevamente la voz de su hija. «Mamá, no te culpes», continuó Alejandra como si pudiera verlos. «Elegí este camino conociendo los riesgos. La justicia siempre tiene un precio, y estoy dispuesta a pagarlo». El video, de casi 1 hora de duración, detallaba metodológicamente todas las pruebas que Alejandra había recopilado, nombres, fechas, conexiones. Era su testimonio final, su legado profesional. Pero terminaba con algo más personal. Lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. Espero que mi trabajo sirva para que otros no tengan que sacrificar tanto. Te quiero, Miguel. Cuida a mamá. Sigue adelante. En otra oficina del instituto, Martínez, ahora empleado oficial, presentaba a Miguel una carpeta con información sobre casos similares en otros estados mexicanos. El patrón se repite, explicó, desplegando documentos sobre el escritorio. Tu hermana destapó solo la punta del iceberg. Esa misma semana, en la Universidad de Guadalajara, el rector inauguraba solemnemente el premio Alejandra Gutiérrez ante un auditorio abarrotado. Honramos hoy no solo la memoria de una abogada brillante, declaró, sino el espíritu de integridad y valentía que representa para las futuras generaciones de juristas. En el Congreso mexicano, la reforma judicial inspirada por el caso Traje Verde era finalmente votada tras años de debate. El sistema que permitió estas atrocidades debe ser transformado de raíz, argumentó una senadora, sosteniendo en alto una copia del libro que documentaba el caso de Alejandra. Nunca más debe el Poder Judicial convertirse en cómplice del crimen. Meses después, Miguel participaba en un panel internacional sobre corrupción judicial en la sede de la ONU en Nueva York. Mi hermana no luchaba contra personas, explicó a los delegados de diversos países. Luchaba contra un sistema que normaliza la injusticia. Su sacrificio nos recuerda que las instituciones son tan fuertes como la integridad de quienes las componen. En Guadalajara, doña Dolores, ahora más serena, aunque con la tristeza permanente en sus ojos, mostraba a una periodista un álbum de fotografías de Alejandra. Aquí estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Señalaba con cariño una imagen descolorida. Siempre fue testaruda, nunca se rendía hasta conseguir lo que se proponía. El tiempo, que todo lo transforma, había cambiado también a Sophie, la sobrina que tenía solo 7 años cuando su tía desapareció. Ahora, con 19, recibía su diploma de graduación en Derecho, mirando al cielo mientras susurraba: «Lo logré, tía Ale».
En la entrada de la Facultad de Derecho, una placa de bronce con el rostro de Alejandra era inaugurada. Sus palabras, encontradas en su diario, quedaban inmortalizadas para inspirar a generaciones futuras. En un país donde el silencio protege a los corruptos, hablar es el primer acto de justicia. El primer día de Sophie en el tribunal, nerviosa pero determinada, ajustaba cuidadosamente su traje verde, idéntico al que su tía había convertido en símbolo. En su mano, la antigua carpeta de Alejandra, restaurada amorosamente por Miguel, contenía su primer caso como abogada defensora. En el 5º aniversario del instituto, una recepción reunía a colaboradores, beneficiarios y autoridades. Una pared de honor mostraba fotografías de casos resueltos y personas ayudadas, testimonio tangible del legado de Alejandra. Miguel y Luisa Mendoza, ahora pareja tras años de colaboración profesional, visitaban el sepulcro de Alejandra con flores frescas. El instituto ha ayudado a resolver 53 casos de desapariciones forzadas este año, le contaba Miguel, como si ella pudiera escucharle. Tu nombre sigue abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. En facultades de Derecho por todo México, estudiantes vestían trajes y blazers verdes durante una ceremonia nacional en homenaje a abogados caídos en la lucha contra la corrupción. El color, antes asociado solamente con Alejandra, se había convertido en símbolo universal de integridad judicial. 20 años después de su desaparición, el caso de Alejandra Gutiérrez Méndez continuaba siendo estudiado en facultades de Derecho por todo México, como ejemplo del costo personal de la integridad y la lucha contra la corrupción sistémica. En un auditorio abarrotado en la UNAM, un profesor de ética jurídica concluía su conferencia mostrando el famoso traje verde preservado en una vitrina de cristal, ahora una pieza del Museo Nacional de Justicia. Alejandra nos enseñó que a veces la verdadera justicia exige el sacrificio final, pero también nos mostró que ningún sistema corrupto, por más poderoso que sea, puede resistir cuando personas comunes deciden que la verdad es más importante que su propia seguridad. Su legado no está solo en la ley que lleva su nombre, sino en cada abogado que elige el camino difícil de la integridad cuando sería más fácil mirar hacia otro lado.